Hola, bona tarda. Benvingudes, benvinguts, gràcies per venir. Jo sóc el Christian Herbolzheimer, sóc el director de l'ICIP, l'Institut Català Internacional de la Pau. Excuso l'absència de la Sandra Martínez, que és la cap de la línia d'alternatives a seguretat a l'ICIP i la impulsora de la publicació que presentem avui. Com a tal, havia de dir unes paraules inicials i participar en la conversa, però l'ha agafat una pneumònia, pobra, i s'ha hagut de quedar a casa. Arrel de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia, Europa ha tornat un debat històric sobre què entenem per la seguretat a Europa. I en certa manera és un debat que heretem de l'època de la Guerra Freda. Al principi de la Guerra Freda hi havia una idea de per estar segurs ens hem d'armar i això va donar peu a la cursa armamentista, fins que va arribar un moment que tenien tantes armes nuclears i amb tanta capacitat destructiva que els propis militars van arribar a la conclusió que potser haurem de canviar de paradigma de seguretat. I van passar durant un temps del paradigma de la dissuasió, tinc tantes armes que no m'atacaran, al paradigma de la seguretat compartida, que és jo no em puc sentir segur si el meu potencial adversari no se sent segur. Aquest canvi de paradigma el va introduir la comissió encapçalada per l'Olof Palme, el primer ministre de Suècia, i va permetre l'inici del desarmament. Hi van haver programes de desarmament nuclear que van durar uns quants anys. Ara tornem al debat aquest i està guanyant la idea aquesta de per sentir-nos segurs hem de tenir més armes i per això, més enllà d'enviar armes a Ucraïna, l'estratègia de l'OTAN d'incrementar el pressupost de despesa militar no per ara per la conjuntura sinó a llarg plaç. Per tant, conceptualment aquesta idea de ens sentim més segurs com més armes tenim. Aquesta idea poc constructiva es trasllada també a l'àmbit local. I si us vau fixar a les darreres eleccions municipals, el debat mateix que hi va haver a TV3 entre els candidats a l'alcaldia de Barcelona, el debat a gran part era que entenem per seguretat. Seguretat era més policies i més càmeres de vigilància. Això és una concepció, de nou, molt limitada de la seguretat. És una concepció que, en certa manera, és la que justifica els països on hi ha accés a les armes de foc. El paradigma seria els Estats Units. Doncs, de nou, tenim el dret d'armar-nos per poder-nos defensar. Quan a la pràctica sabem perfectament que els índexs de violència als països com els Estats Units són molt més elevats que altres països que tenen polítiques restrictives. Igual que la violència internacional ha crescut en paral·lel al creixement de la despesa militar. Per tant, una entitat com l'ICIP, que té un mandat de fomentar la cultura de pau a la societat catalana i a nivell internacional, el tema de la seguretat és fonamental. És fonamental posar al debat de la ciutadania què entenem per seguretat i, sobretot, poder-nos apropiar i participar en un debat sobre què entenem per seguretat. Perquè si no hi ha una participació i una apropiació de la ciutadania per entendre moltes altres dimensions de la seguretat, queda segrestada. La seguretat està, com a concepte, segrestat per una visió política determinada i, a més, influïda per un discurs creixent de l'extrema dreta que empapa fins i tot el debat polític de les eleccions municipals que vam tenir molt recentment. I en aquesta línia el tema, el que hem volgut anomenar amb aquesta publicació, la cultura del càstig. Qui la fa la paga. En certa manera és la solució fàcil a un problema obvi. El problema d'un cop és com tot. La millor seguretat és la prevenció. La prevenció que no hi hagi esclati una guerra, la prevenció que no hi hagi actes de cap mena de violència. Un cop ha succeït, fem tard. Però alguna cosa s'ha de fer. I, per tant, crec que tenim la responsabilitat, d'una banda, d'introduir perspectives crítiques i alhora no entrar amb el discurs populista a la inversa. No, és que amb inversió social i no sé què ja n'hi hauria prou. No, el debat és més complex que això.
el debat, és a dir, necessitem entendre l'arrel de les diferents formes de la violència i les múltiples estratègies que hi ha per reduir i prevenir aquestes violències. Però un cop es donen aquestes violències, cal donar una resposta social i institucional. Calen cossos policials i calen mesures de càstig. Però aquesta idea de com més greu el crim, més càstig, és a dir, la idea aquesta que es podreixin a la presó, molt pròpia de quan es parla d'actes terroristes, o més recentment, malauradament no és tan recent, però actes de violència sexual que impliquen a menors, etc., el debat molt ràpidament se'n va a les penes de presó. Perquè la cultura actual que predomina en el debat social i polític és la cultura del càstig. I, per tant, si volem introduir un paradigma nou de seguretat, necessitem adreçar també la cultura del càstig i poder tenir una altra mirada que ens permeti no només una solució fàcil, perquè no n'hi ha cap, però sí entendre des de la complexitat les múltiples opcions, els avantatges i els inconvenients que tenen, els avenços que hem tingut a nivell conceptual i els avenços que hem tingut a nivell d'experiències pràctiques que ja existeixen. I aquest ha estat l'objectiu de la publicació que avui presentem, que s'emmarca en una sèrie de debats i publicacions que hem tingut amb aquesta línia de l'ICIP aquests darrers 3 anys i que, a més, segurament tindrà molta continuïtat. Per tant, sense més, agrair la vostra presència, la presència de la consellera de Justícia, també amb nosaltres, que és molt important i significatiu perquè compartim aquesta percepció sobre la rellevància d'aquest tema i, sense més, cedeixo la paraula per la conversa que heu vingut a escoltar. Bé, doncs, gràcies per venir. Jo soc l'Alaia Soldevila, soc periodista de Crític, del digital, i agrair primer a l'ICIP que hagi pensat tant en Crític com en mi per estar aquí. Crec que és molt important també que mitjans de comunicació com el nostre, que fem periodisme reposat, per dir d'alguna manera, que intentem donar veu a les visions més crítiques o al periodisme reposat que parlem d'aquests temes i, per tant, aquest monogràfic i un article que vam publicar Crític sobre el monogràfic crec que ens encaixen molt a l'hora de parlar d'aquestes qüestions i de centrar aquest debat. El punitivisme normalitza la violència i té conseqüències sobre els drets humans. Per què se sosté aquest corrent al llarg del temps? Aquesta és una pregunta que trobareu a la introducció d'aquest monogràfic de Per la Pau que presentem avui, La cultura del càstig, una mirada crítica. I la pregunta és pertinent, perquè realment la mirada punitivista copa molts dels debats que estem tenint, polítics, socials, mediàtics, dels últims mesos. I aquesta pregunta dona peu a 8 articles i una entrevista aprofundits, que us recomano que us llegiu tots perquè hi ha moltes vessants per acostar-nos en aquesta altra mirada, la mirada de les alternatives, que conformen aquest monogràfic, i una mica el que volen fer aquests articles i el que intentarem fer avui és qüestionar i examinar aquesta cultura del càstig i el punitivisme en totes les seves dimensions, tant en la dimensió legislativa, i crec que aquesta la tenim molt clara, com també en les actituds i els comportaments socials. Això va més enllà de la justícia formal. També és una mirada, també és una cultura, també és una forma de fer. I en aquest acte parlarem de totes aquestes dimensions, mirant de ficar-hi exemples, de concretar-los, de parlar de coses més concretes, i també, evidentment, posarem sobre la taula alternatives més justes, més eficaces, més humanes, que hi ha per abordar la violència i aquest trinomi que estava explicant el Cristian, de pau, seguretat i justícia. I ho farem amb 3 persones, amb l'Albert Sales, que és investigador de l'Institut Metròpolis i que està especialitzat en exclusió social a les zones urbanes, la Clara Serra, que és pensadora feminista i filòsofa i col·labora com a investigadora a la Universitat de Barcelona, i la Paz Francés, que la veieu que està online, és professora de Dret Penal a la Universitat Pública de Navarra, s'ha especialitzat en delictes econòmics, en presó, en justícia restaurativa i el dret penal i de gènere. Veieu que tocarem molts temes. La idea és que després d'aquesta conversa inicial obrim veu a tots vosaltres, si teniu preguntes, reflexions, etc. Doncs hi haurà un espai també perquè les puguem compartir tots junts. La idea és acabar com a 7:15 més o menys, així que, si us sembla, comencem amb aquestes preguntes.
Jo voldria començar, Albert, per tu, amb una mica agafant el que deia el Cristian, d'aquestes eleccions municipals. Venim d'aquest moment on s'ha parlat d'ocupacions, de brutícia, de robatoris. Si sembla pràcticament un clàssic d'aquestes eleccions i en canvi no hem parlat tant d'especulació o de desigualtat social, no? Què implica que parlem d'aquests primers temes i en canvi que no abordem els segons? Primer de tot, agrair la invitació a escriure el monogràfic i a participar d'aquesta sessió a l'ICIP. A les últimes eleccions, sobretot els debats que han tingut més repercussió, perquè sembla que les eleccions hagin estat a Barcelona, però no han estat unes eleccions municipals. El que passa que els debats que ens hem passat per televisió eren dels candidats i candidates a l'alcaldia de Barcelona, on semblava que estiguéssim parlant bàsicament de la sensació de desordre que poden viure les persones quan surten al carrer més que d'una altra cosa. Va ser especialment flagrant el fet que TV3 encapsulés en un mateix bloc del debat temes com la delinqüència, la seguretat o la percepció de seguretat, la neteja i l'ordre. Al final fem un batibull de conceptes que apel·len directament a l'emocionalitat de les persones. És a dir, tu com et sents respecte a la teva sensació de seguretat immediata? Hi ha molts canvis al teu voltant, aquests canvis com els perceps? Et fan sentir còmode, et fan sentir incòmode? Si tenim sensació de canvi, generalment ens sentim més insegurs i insegures. No sabem exactament per què, però sabem que hi ha una percepció d'inseguretat que creix. Si a més el panorama mediàtic col·loca diferents temes en l'agenda perquè estiguin sobredimensionats, clarament sobredimensionats, el que estem intentant és vincular aquesta percepció a una emocionalitat molt a flor de pell. De fet, teníem per una banda els blocs relacionats amb neteja i seguretat i per l'altra blocs que incideixen més sobre la vida quotidiana de les persones, com els de les polítiques, ja siguin d'urbanisme o polítiques socials, de les quals se'n va parlar poquíssim. O sigui, les polítiques socials ni tan sols es van tocar. Té a veure amb la incapacitat de la política municipal també per modificar les estructures socials que generen inseguretats. Les nostres inseguretats reals, el que realment ens treu la son no és que sortim al carrer i ens puguin robar el telèfon mòbil. Perquè, vaja, no sé, ara faré una afirmació que igual és una mica polèmica, de fet el meu alumnat de criminologia s'enfada, o una part del meu alumnat de criminologia s'enfada quan dic això, però vivim en una ciutat, en aquest cas la ciutat de Barcelona, que és un pati d'escola. O sigui, això és un pati d'escola comparat amb els conglomerats urbans que tenim en altres punts d'Europa o en altres punts del món. Aquí la inseguretat no és un problema. La inseguretat física, la inseguretat de rebre un delicte, ser victimitzat per un delicte no és un risc molt elevat, que ara igual surto fora i em roben la cartera, però vaja, pràcticament és el més terrible que em pot passar. Hi ha excepcions, sens dubte, hi ha excepcions i amb això no vull negar la major perquè després en parlarem. El nostre discurs contra el punitivisme no pot ser si viviu en una societat molt segura, per tant no va per aquí la cosa. Però així d'entrada sí que sorprèn que en unes eleccions amb unes taxes de victimització relativament baixes aquest sigui el gran tema. I que a més es barregi amb el tema de la neteja, gairebé en algun moment fins i tot va entrar el tema del trànsit, de si tu pots arribar a la feina o no, i en qüestions que són bastant més superficials en quant a la vida quotidiana, té a veure amb la incapacitat de l'administració local per resoldre els grans problemes. I els grans problemes quins són? Els que realment no ens deixen dormir són si podrem mantenir el nostre habitatge, si mantindrem la nostra font d'ingressos, si ens sentim ben protegits i protegides en el cas de perdre aquesta font d'ingressos a través del mercat de treball i, per tant, si el nostre projecte de vida en la vessant socioeconòmica està garantit o no està garantit. Bàsicament això és el que genera ansietat, però que aquesta ansietat la reenfoquem cap a aquesta sensació d'inseguretat que ens genera el canvi a l'espai públic, doncs és molt perillós. I un apunt més, aquestes eleccions han estat molt marcades per la sobrerepresentació de la dreta o de les veus de dretes molt fragmentades. I en aquest sentit, els resultats electorals demostren que als debats hi havia una sobrerepresentació de les veus de dreta, perquè finalment de tota aquesta gent mirem quanta ha entrat dintre del consistori municipal de Barcelona. I això precisament té una relació molt directa i molt gràfica amb què molts d'aquests debats acaben amb la idea de mesures punitivistes.
O sigui, no pot ser que hi hagi una ocupació a Barcelona i no fem res i no els traiem superràpid, no? I això sí que ja us ho pregunto una mica més als tres, si voleu, si quan apliquem mesures punitivistes, o sigui, quan mirem i diem el que s'ha de fer per solucionar això és treure els ocupes d'allà, aplicant les lleis més dures, etc., què estem deixant fora? O sigui, el punitivisme, què deixem fora d'això? Bueno, bona tarda. Moltes gràcies a tothom y muchas gracias por convidarme. Yo creo que, lo estaba diciendo también Albert un poco, ¿no? Yo creo que el punitivismo lo que hace, creo, es dejar fuera de foco la cuestión estructural, ¿no? Señalamos como culpables y como fuente de mi inseguridad a individuos particulares, ¿no? Con esta visión como del delito que tiene el punitivismo y, sin embargo, claro, lo que queda ocultado todo el rato es cuáles son las causas profundas, que suele ser la desigualdad, y eso es lo que queda todo el rato fuera de escena, ¿no? Yo creo que, en ese sentido, de hecho diría que los análisis que muchos teóricos han hecho de este avance punitivo en las últimas décadas también está ligado a un retraimiento del estado de bienestar, un retraimiento de las políticas que han implicado inversión social, y en las últimas décadas es una tendencia generalizada en muchas de nuestras democracias, ¿no? De esta fase del neoliberalismo por la cual, cuando dejamos de garantizar derechos, pues empezamos a ampliar delitos. Y claro, es que una cosa va con la otra, ¿no? No solamente en nuestro contexto, desde luego el contexto del Estado español, el Código Penal no ha hecho más que avanzar en las sucesivas reformas que ha tenido, pero si miramos a otros países ha ocurrido prácticamente lo mismo, y Estados Unidos, por ejemplo, es un lugar donde mirar claramente esta deriva, ¿no? Porque las políticas punitivas no solamente han sido puestas en marcha por derecha, extrema derecha, Trump, desde luego, ¿no? Con la política carcelaria de Donald Trump, sino también por otras administraciones demócratas, ¿no? Con discursos que han ido aumentando, digamos, este señalamiento de los problemas que tenemos es que hay personas particulares que son fuente de nuestra inseguridad y entonces hay que meterlas en la cárcel, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es esto lo que desaparece, la posibilidad de analizar una cuestión colectiva y de analizar los grandes problemas estructurales sociales. En el caso, por ejemplo, de la violencia de género, que yo creo que es un gran tema, ¿no? Donde detenerse por el gran foco, ¿no? Que hay de estas miradas. Claro, la crisis del 2008 y los recortes sucesivos que hubo a partir del cambio de la Constitución dejaron las políticas de igualdad prácticamente al 50%. Es decir, la inversión cayó a la mitad. Y, sin embargo, muchas veces las políticas penales, digamos, son baratas para el discurso político, ¿no? Es barato hacer una reforma del Código Penal. Sin embargo, lo que hubo es un desmantelamiento de un montón de recursos, incluso del propio sistema judicial, que permitían abordar la prevención y también después la respuesta penal de manera mucho más eficaz, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una tendencia profundamente problemática que tenemos que cuestionar y, bueno, luego iremos a eso, ¿no? Pero también ahora lo hablábamos con Albert, ¿no? Igual que creo que un pensamiento como generalmente de la izquierda sí que ha tendido a pensar la cuestión de la inseguridad, de los delitos, por ejemplo, los delitos callejeros y tal, con una cierta sospecha de, ojo, no pongamos ahí este tipo de miradas porque estamos dejando de atender a la desigualdad social, los problemas estructurales. Sin embargo, me da la sensación de que con la cuestión feminista a veces la izquierda tiene mucha menos reparos en entrar de lleno en este tipo de miradas, ¿no? Cuando creo que la advertencia y la sospecha tiene que ser exactamente la misma, ¿no? Exacto. Paz, si quieres intervenir tú misma. Sí, bueno, por sumar algunos elementos a lo que mencionaba en otra pregunta Albert y ahora extendía Clara. Y doy las gracias por la invitación y encantada de estar, bueno, pues aunque sea online. Pero yendo al grano, pues yo lo englobaría como en dos grandes elementos, ¿no? El primero vinculado a lo que decía Clara, de no permitir complejizar, es decir, ¿qué deja fuera el punitivismo? Yo diría que todo, pero fundamentalmente dos cosas. Uno, que al simplificar todo tanto no permite complejizar y, por tanto, ahí hay una expropiación de un montón de elementos. Y, en segundo lugar, lo que queda fuera son los derechos.
Son los derechos fundamentales de las personas presas, son los derechos fundamentales de las personas investigadas, son derechos fundamentales de las víctimas, ¿no? Y en este sentido creo que las últimas reformas al Código Penal y en concreto la Ley Integral de Violencias Sexuales confronta con la prohibición de poder, que seguramente es un tema que salga posteriormente, ¿no? Con la posibilidad de poder derivar asuntos ya no solo de violencia de género en el sentido particular de nuestra ley, no conforme al convenio de Estambul, sino también extendido a las violencias sexuales, el recurso a la justicia restaurativa. Esto es privar de derechos a las víctimas, ¿no? Por tanto, ¿qué deja fuera el punitivismo? Decía, desde la idea de que simplifica, no complejiza, deja fuera muchas cosas, pero creo que lo más flagrante es que deja fuera los derechos de las personas en concreto y, bueno, y derechos de la comunidad también, ¿no? Que en última instancia redundan en el propio concepto de seguridad. La Sandra Martínez, al text introductori d'aquesta revista, diu: ni la pau és d'utòpics, ni la seguretat és cosa de cossos policials i militars, ni la justícia és tan sols dels jutges. No? Però el cert és que hi ha uns poders fàctics, uns polítics, cossos policials, estaments judicials, que marquen la direcció d'aquests temes. I jo la pregunta que us faig és com ho fem perquè no siguin els únics que marquin quina és la direcció i la política d'aquests temes? Els interessos corporatius de diferents grups de l'administració, en aquest cas, sempre tenen molta més probabilitat d'acabar representats en els mitjans de comunicació i d'acabar representats en l'esfera política. És a dir, si pensem en com la policia és capaç de marcar l'agenda, la policia té uns sindicats, té una capacitat d'incidència sobre uns grups polítics més que d'altres, però pràcticament sobre tots, i al final l'agenda policial acaba sent reclamar més recursos, en teoria, per fer la seva feina. Reclamar més recursos significa reclamar més capacitat de fer hores i hores extres per controlar situacions concretes o reclamar un armament perquè ells se sentin més segurs en l'execució de la seva feina. Això què comporta? Això comporta una militarització policial cada cop més accentuada. O sigui, no sé si la gent que ja comencem a tenir una edat, si pensem en la imatge que teníem de la policia quan nosaltres anàvem a l'escola, no s'ajusta massa al que veiem ara. És a dir, jo quan porto les meves criatures a l'escola passo davant d'uns individus que van armats com si anessin directament a entrar en guerra. Jo això no ho havia vist en la vida quan era una criatura. I això es justifica a través d'aquestes estratègies de populisme punitiu. És a dir, intentant fixar una agenda en la qual hi ha grans riscos que s'han de solucionar a través de grans mesures. A grandes males, grandes remedios. Si tenim un risc de terrorisme, hem d'estar a l'alçada de les circumstàncies. Per tant, hem d'armar la policia d'acord com preveiem que aquest risc s'acabarà expressant. Si tenim riscos derivats de la militarització, per exemple, del tràfic de drogues, ens hem d'armar d'acord amb aquesta militarització que preveiem de les organitzacions armades que es dediquen al tràfic de drogues. Però és que en la nostra vida quotidiana aquestes situacions són mínimes i a més no acaben de justificar els desplegaments policials enmig de la trama urbana quan realment no ha passat res. A més, hi ha una qüestió que igual hauríem d'assumir públicament i que hauríem d'intentar disputar, que és la pròpia funció dels cossos policials. Tenim un munt de missatges mediàtics i de producció cultural que ens ensenya des de petits i des de petites que la policia combat la delinqüència, quan això és absolutament fals i que ningú s'ofengui. Però la policia reacciona a la delinqüència, però no combat la delinqüència. El fet de tenir més policia desplegada en un barri concret no redueix la majoria de tipus delictius. En general, els cossos policials el que fan és arribar quan el delicte ja s'ha comès per investigar-lo. I, de fet, la major part de la seva feina és feina purament burocràtica de control i de construcció d'un determinat ordre social, amb el que podem estar més o menys d'acord, però que al final està dintre dels marcs d'un marc normatiu. Però la policia, el propi desplegament, la pròpia presència policial no fa esvair el delicte. De fet, tenim evidències empíriques només veient les taxes de comissió de delictes a la ciutat de Barcelona i els desplegaments policials en diferents punts de la ciutat de Barcelona.
Els desplegaments policials no responen a la taxa de delicte, el desplegament policial respon a les queixes veïnals. I al final el que estan fent és desplaçar una sèrie de problemàtiques relacionades amb això que comentàvem abans, la brutícia, el desordre i tal, desplaçar-los d'una banda a l'altra de la ciutat, perquè afortunadament no hi ha capacitat de control sobre cada centímetre quadrat d'una ciutat. Llavors, què vull dir amb això? Que hem donat ales a que un discurs molt simple s'ajusti perfectament a l'agenda corporativa d'aquestes institucions, en aquest cas els cossos policials. No sé, jo no entraré tant en la judicatura perquè no és el meu camp, però entenc que també hi ha una agenda pròpia. Sí, yo creo que, claro, hay muchos actores efectivamente con intereses y muchos actores a los que podríamos pedirle una responsabilidad especial en esto, ¿no? Los medios de comunicación, desde luego, es un tema en sí mismo, pero también los discursos políticos, ¿no? Los discursos políticos que yo creo que tienen que hacer una disputa a lo que significa la idea de seguridad, porque, claro, a veces se ha analizado, hemos dicho esto, ¿no? De por qué la derecha, incluso yo creo que hoy la extrema derecha tiene tan capitalizadas ciertos términos o ciertas ideas, ¿no? La libertad es uno de ellos, desde luego, ¿no? Por una parte del discurso político parece que libertad es prácticamente esta libertad neoliberal, pero el tema de la seguridad también, y no puede no disputarse esa noción, no puede no tratar de llenarse de otro contenido, ¿no? O sea, si efectivamente tenemos miedo de no poder pagar el alquiler a fin de mes, que es una cuestión que tiene que ver con un sentimiento profundo de inseguridad y de vida precaria, ¿no? Si no significamos en esa clave la seguridad, pues efectivamente damos la posibilidad de que haya discursos que dicen, que digamos como que responden a ese miedo, a esa inseguridad o esa incertidumbre que tú sientes, tiene que ver con los migrantes que vienen a quitarte el trabajo, ¿no? Ejemplo de la extrema derecha, Le Pen y Le Pen y la extrema derecha también señalando a los migrantes como foco de agresiones sexuales a las mujeres, ¿no? Porque esta alianza está ahí. Entonces, esa disputa creo que es políticamente muy necesaria. Yo creo que hay un discurso enormemente irresponsable por el cual ciertos actores políticos se han entregado de lleno a lo que creen que es una cosa que a la ciudadanía le va a encantar. O sea, tú pones un tuit diciendo esto debería ser un delito y de repente tienes muchísimos likes y retweets. Y es la política fácil de lo que piensas que va a gustar, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece que hace falta una reflexión política profunda de qué tipo de discursos estamos haciendo. Diría que además muchas veces son casi más algunos discursos políticos de las izquierdas a veces los que son más punitivos frente a, por ejemplo, operadores jurídicos, mundo del derecho, que tienen una perspectiva pues, más situada sobre la cuestión y, por tanto, muchas veces dicen, no, se nos pide, digamos, a los jueces, a los fiscales, a los abogados que resolvamos todos los males sociales a través del Código Penal, parece ser una demanda social y muchos políticos se suman al carro de esto, ¿no? Y yo también por eso creo que esto que hemos vivido estos últimos tiempos con la cuestión de la violencia sexual, la ley de libertades sexuales, también creo que es un error como señalar a la justicia como un profundo enemigo, cuando en el mundo de la judicatura hay perspectivas muchas veces mucho más matizadas y mucho más críticas, y juezas y jueces que tienen una perspectiva con el punitivismo muy crítica, creo que es un error, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo los políticos, las fuerzas políticas, los discursos políticos en esto? Es un tema. Paz, ¿quieres añadir algo? No, pero ahora viene tu pregunta un poco... No, Albert. No, es que en la cuestión esta de los blancos y los negros con diferentes colectivos, yo quería añadir que hay un montón de agentes de policía diciendo que quieren hacer su trabajo y que su trabajo no es estar haciendo guardia en diferentes puntos de una ciudad armados hasta los dientes, o que su trabajo no es responder a las quejas vecinales. O sea, hay una parte de los cuerpos policiales que plantea que tiene que haber una relación con las comunidades un pelín distintas, y con esto yo he sido muy crítico muchas veces, sin ponerse en la piel de trabajadores y trabajadoras sociales, que a veces también nos confundimos en los términos y en los límites, ¿no? Pero sí que es cierto que no podemos pensar que hay una agenda única de los cuerpos policiales, que los cuerpos policiales también son diversos. Y en ese sentido, la relación con la comunidad que establecen los cuerpos policiales también puede ser muy diversa. Y propuestas como las propuestas norteamericanas ¿cómo lo traduciríamos aquí?, desfinanciar la policía, no van en la línea de que tengamos
pueden ir en la línea de que tengamos menos agentes, pero sobre todo van en la línea de que los agentes no tengan los medios tecnológicos y armamentísticos de los que dispone un ejército para estar inseridos en la vida civil. Y eso también es una reclamación de una parte de los cuerpos policiales, ¿no? Como quería introducir en el debate un tema del que habla mucho Paz en su artículo, que está el papel político que está diciendo Clara ahora, pero también el de los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué papel tendría que tener en estos debates? Porque si los políticos se han puesto mucho a hablar casi de forma unidireccional, señalando estos temas, ¿qué tendrían que hacer los medios de comunicación? Paz. Perdón. Perdón, pensaba que estaba silenciada. Pero no, yo lo había quitado, perdón. Bueno, los medios de comunicación creo que básicamente lo que tendrían que hacer es retomar, o no sé si retomar es la palabra, pero encontrar la senda de una información más veraz y de una información menos sesgada que la que se maneja y la que se transmite en las últimas décadas, ¿no? En cuanto a las... podríamos empezar básicamente, creo, nombrando la idea de que sería importante no transmitir una realidad criminal distorsionada, es decir, el tratar de no crear alarmas sociales infundadas, el ampliar los fenómenos en los que se pone el acento, porque la criminalidad es muy variada, ¿no? y el propio hecho de que solo se centren en aquellos crímenes más rocambolescos y más graves, que por otro lado son sin duda los que menos se da en el Estado español, donde podemos decir que vivimos en lugares, lo decía también antes Albert, en lugares seguros, ¿no? Donde no vivimos verdaderamente la inseguridad que pueden vivir en otros escenarios, pues lo primero por lo que se debería de empezar sería por transmitir una realidad criminal, bueno, pues más ajustada a la realidad en la que vivimos y en la que convivimos. Desde ahí, creo que también es muy importante que se haga cierta pedagogía desde los medios de comunicación, es decir, tratar de plantear lejos de las lógicas políticas, es decir, de sumar a todo el populismo punitivo, donde son un ingrediente esencial, pero salir de esa lógica para traer a la ciudadanía elementos de debate sencillos que les permitan crearse sus propias ideas, sus propias reflexiones, sus propias conexiones y que no hacerlo creo que bueno, es de una gran irresponsabilidad. Por poner un ejemplo más o menos reciente de lo que me puedo estar refiriendo. Con todo este debate de la ley del sí es sí, etcétera, etcétera, y bueno, y si había penas demasiado blandas y cómo afectaba a un conjunto muy concreto, ¿no? de personas que habían cometido delitos de abuso sexual, porque afectaba pues, a un grupo muy, muy pequeño. Hay un principio muy básico en derecho penal, que es el principio de retroactividad de la ley penal, ¿no? Con la excepción en el artículo 2 de la posibilidad de que se pueda retrotraer la ley penal para aquellos casos que sean más favorables. Y también, ¿qué es lo que pasa si pues hay una ley que luego se modifica, es más favorable, y luego viene otra que la vuelve a modificar, que es en el escenario en el que nos encontramos, ¿no? Que es esto de una ley intermedia? Bueno, son conceptos que me ha tocado este año y que me ha tocado este año, por ejemplo, explicar en clase, en la asignatura de primero de Fundamentos de Derecho Penal, donde mis alumnos y mis alumnas me decían, pero ¿es esto? Porque, claro, habían oído absolutamente de todo, ¿no? Entonces, el problema y la dimensión del problema, con una explicación sencillísima en la pizarra en 10 minutos, que se puede hacer en todos los espacios comunicativos de igual modo, hizo que vieran el fenómeno, las posibles soluciones y las herramientas, y luego también con datos, ¿no? Situar verdaderamente el problema de una manera totalmente distinta. Bueno, pues esto es lo que pienso que deberían hacer los medios de comunicación, partiendo de no ofrecer una realidad criminal distorsionada con elementos de debate sencillos para la ciudadanía,
ciudadanía y alejados, ¿no?, de partidos políticos y otros intereses económicos que están detrás de todos los canales de televisión, conseguiríamos pues sociedades mucho más informadas y más capaces de poder dar respuestas cotidianas a los conflictos penales que les surgen y pensar, si no tienen conflictos cercanos penales, ¿no?, pensar desde otros ejes las respuestas a los conflictos. Eso sería como desde un raigambre antipunitivista lo que se podría pedir a los medios de comunicación. Clar, és veritat que... En este momento. Sí, clar. Yo quería añadir una cosa, porque estábamos aquí hablando como de actores como con una especial responsabilidad. Estaba acordándome también que en todo este debate de la violencia sexual y que está súper presente, ¿no?, en nuestro contexto a día de hoy, hay una cosa que es el tema de las encuestas. O sea, porque claro, hablaba Paz, ¿no?, de los discursos como de la alarma y tal. ¿Quién hace las encuestas y cómo se hacen las encuestas? Es un tema. Claro. O sea, es un temazo, porque claro, muchas veces ha habido encuestas que han sido hipermediáticas, ¿no?, que en Estados Unidos, por ejemplo, hubo una muy famosa que era 2 de cada 3. O sea, la encuesta al final acaba diciendo 2 de cada 3 mujeres han sido agredidas sexualmente. Claro, ¿cómo son las preguntas? Es una cuestión profundamente política, ¿no? Y la ciudadanía no sabe qué preguntas se han hecho, ¿no? Pero es muy distinto si la pregunta es ¿has sufrido una violación o un acoso sexual? O si la pregunta incluye proposiciones sexuales no deseadas o proposiciones inadecuadas, como se dice, o fotografías no deseadas. Claro, de unas cifras pues pasas a 10 veces más. Entonces, yo creo que ahí también, en este contexto de los medios, siempre aparecen los datos y las encuestas. La última encuesta dice, el otro día había esta encuesta sobre Tinder y las redes sociales, ¿no? El 70% de las mujeres han sufrido acoso en Tinder. Y ya tenías a Telecinco durante 5 días diciendo peligro, peligro, Tinder, enormemente peligroso. O sea, entonces también cómo tener una cierta filtro, ¿no?, de cómo se hacen estas encuestas y con qué tipo de preguntas y cómo podemos tener cierta mirada crítica o valorar, digamos, quién las está haciendo, ¿no? Muchas veces es una encuesta, yo qué sé, de una influencer que tiene muchísimos seguidores a las que ella les hace las preguntas y después es la encuesta más contestada. Claro, tiene una muestra de miles y miles y miles de respuestas, pero claro, es que el enfoque es peligrosísimo, ¿no?, con cómo lo hacemos. Y yo creo que esto está súper presente en los medios. Sí, Albert. I després també pensava que estem parlant aquí des de com valorant la qualitat de la producció mediàtica, quan tampoc no és una qüestió de que les coses es puguin fer millor, és que hi ha una estratègia política de populisme punitiu. És a dir, el fet no és que hàgim de millorar l'estratègia dels mitjans de comunicació per no generar alarma social, és que hi ha mitjans de comunicació que generen alarma social perquè entra dintre d'una estratègia mediàtica per acumular clics o tenir més visionats, i no només això, dins d'una estratègia política i d'un discurs polític d'una part de l'espectre que ha fixat el marc perquè tota la resta reinterpretem la nostra percepció d'inseguretat, que crec que això és clau. O sigui, el populisme punitiu és una estratègia política que ve a fixar un marc de referència a l'hora de parlar de seguretat abandonant del tot les polítiques socials. Per tant, no es tracta de demanar-li més competència a la professió periodística, que també, però jo li puc demanar més competència a alguns mitjans, però no li demanaré més competència a l'hora d'explicar aquestes històries, no sé, a l'Anna Rosa Quintana, perquè és que ella menja i es fa rica precisament de generar alarma social. I està alineat amb la seva convicció ideològica i amb els seus alineaments partidistes. Per tant, no hem de perdre de vista també que hi ha una estratègia política al darrere. Sí, i també estàvem parlant com de la simplificació de tot això, no?, d'aquests discursos tant a nivell polític com a nivell mediàtic, encara que sigui una estratègia pensada perquè sigui així, i crec que si ho aterrem en exemples, crec que ho hem vist molt amb la llei del sí és sí, en què si ara fem una pregunta genèrica de què diu la llei, no?, el debat està amb si més penes pels agressors, sí o no, o estan aquí al debat, i ho veiem cada dia, perquè cada dia hi ha una notícia d'algú que ha sortit, no? Llavors, des d'una mirada antipunitivista, com analitzeu el que està passant? O sigui, per què estem focalitzats cada dia en una notícia d'això
i no en un marc més ampli, què ens estem deixant fora, què no estem mirant, què hauríem d'estar parlant d'aquesta llei en concret. Claro, yo creo que, bueno, yo es que soy muy crítica con la ley, con la filosofía con la que se ha hecho la ley, porque antes explicaba Paz, ¿no?, que esta prohibición que existía en la ley de violencia de género para la justicia restaurativa y los procesos de mediación, que era una prohibición para la ley de violencia, ha sido reincluida y vuelta a colocar en la ley del solo sí es sí, que es un error profundo en el enfoque. Pero bueno, aparte de eso, claro, si miramos a quienes han defendido la ley, se han puesto todo el rato a poner en el corazón de la ley, como decían, ¿no?, la cuestión del delito de consentimiento. La ley efectivamente tiene otras cosas. Faltan algunas fundamentales como esta, ¿no?, que ha traído Paz, efectivamente, pero sin embargo hay cosas que tienen que ver con el acompañamiento que podrían ser, digamos, las que más les podríamos estar prestando atención. Pero es que ha sido la propia, digamos, enfoque o la propia filosofía detrás de la ley la que ha querido poner el foco en lo penal, la que ha querido, digamos, vender como solución política una cuestión penal y una delimitación de los delitos. Entonces ya estamos en el marco penal para hablar de esta cuestión. Después, claro, efectivamente hemos tenido a una derecha y una extrema derecha focalizadas con el discurso de los delincuentes sexuales saliendo a las calles, cosa que no es para nada el problema, pero digamos como que todo ha sido preparado para que eso fuera el terreno abonado. Porque, claro, cuando también hay la cuestión de las rebajas de penas o esta aplicación, ¿no?, del derecho a favor del reo, de un código penal más favorable al reo, si las fuerzas políticas salen a decir que es el patriarcado en la tierra quien puede ejecutar eso, si reducir condenas solo puede ser explicado por el patriarcado, claro, ya estás diciendo que lo peor que puede ocurrir es una rebaja de penas, ¿no? Estás totalmente instalado en el marco en el que la derecha y la extrema derecha te va a devorar y entonces va a hacer contadores diciendo ahora cada vez más, ¿no?, como era 300 delincuentes, 300 violadores a la calle. Bueno, es que es el problema, es la filosofía con la que hemos comenzado a hacer esto, ¿no? El Código Penal español en materia de delitos sexuales es enormemente punitivo, más punitivo que otros países del contexto europeo. Y entonces, si no hay por parte de las fuerzas políticas una pedagogía en otro sentido, si no hay desde el principio una apuesta de que es errónea esa dirección y que esa dirección ya lleva mucho tiempo yendo por ahí y eso no evita el problema, porque no lo previene el problema, pues claro, hemos puesto una alfombra roja para que después lleguen y, digamos, esos discursos se vuelvan, ¿no?, contra nosotras. Yo creo que en ese sentido es una ley enormemente equivocada porque ya digo, o sea, ya ha puesto, digamos, y de hecho en las primeras versiones había todavía más delitos penales que salieron de la propuesta de la ley, algunas, digamos, porque fue un poco obligado que cayeran, como la cuestión de la tercería locativa, el delito de tercería locativa lo reintroducía, y otras, pues no sé a raíz de qué en el debate parlamentario, como la cuestión del acoso puntual, lo llamaban, o acoso callejero, que también me parece delicadísimo ampliar delitos por esa vía, ¿no? Pero claro, yo creo que todo el mundo ha colaborado para que al final nos hayamos visto como en este debate, ¿no? Y en general creo que es un problema de los feminismos. O sea, yo estaba recientemente en Chile, donde yo creo que está siendo también uno de los puntos de ataque al gobierno actual de Gabriel Boric, un debate sobre la seguridad absolutamente capitalizado por la extrema derecha, o sea, por Kast y toda esa vía, con esta cosa de ha llegado el narco a Chile, todo el rato hay asesinatos, etcétera, etcétera, que está haciendo, pues, por ejemplo, que el gobierno haya aprobado lo que le han llamado la ley del gatillo fácil, una especie de defensa de la libertad, o sea, del derecho de autodefensa de los cuerpos policiales en Chile, que ha sido, digamos, traicionar al propio movimiento con el que llega ese gobierno, porque viene de un estallido social donde la policía, no sé si os acordáis, disparó, dejó a muchísima gente sin ojos. Bueno, digamos que ha acabado un gobierno de izquierdas teniendo que aprobar una ley que da impunidad a la policía, y a una policía que ya viene con una alta impunidad,
Pero al mismo tiempo, claro, miraba el debate chileno justo en el momento en el que estábamos a punto de las elecciones municipales y estaba pasando como que algunas fuerzas de izquierdas, desde el punto de vista feminista, estaban cargando mucho contra la presencia de hombres en listas de la izquierda o de la derecha que tenían en algún momento algún delito de violencia de género o agresiones sexuales, en plan diciendo como no pueden ir en las listas electorales personas que tengan estos delitos. Hayan pasado por la cárcel o no, quiero decir, o hubieran acabado en nada y hubiera sido una acusación que no acababa en condena, o hubiera acabado en condena pero ya la hubieran cumplido, ¿no? Claro, yo miraba el contexto, ¿no?, de donde el feminismo pide que una persona que haya cumplido con su condena no pueda ir en una lista electoral, al mismo tiempo que estaba pasando aquí en nuestro contexto esta cuestión con las listas de Bildu, ¿no?, donde ya ni siquiera parece que sea posible decir que si una persona ha pasado por la cárcel y ha cumplido una condena, tiene que tener sus derechos políticos intactos. O sea, eso dice nuestra Constitución. Es decir, hay un problema cuando, digamos, la Constitución y el marco, digamos, de nuestra propia legislación cree más en la reinserción que los discursos de la propia izquierda, que ya ni siquiera tiene la posibilidad de decir, no, perdón, o sea, si esto es el límite, esto es el límite, y por tanto tiene que poder restaurar sus derechos políticos esa persona, ¿no? Y ya no podemos hacer ese discurso. Pero claro, la pregunta es, vale, pero si el feminismo está diciendo no puede ir en una lista electoral un tipo que un día tuvo una acusación de violencia de género, ¿en qué sentido estamos contribuyendo a abrir ese margen, ¿no? Lo estamos estrechando, lo estamos cerrando, ¿no? Y ahí pues estamos, creo, vendidos, ¿no? Paz, ¿quieres añadir algo? Ahora sí estás muteada. Ahora sí. Ahora sí. En verdad creo que no he entendido la pregunta que has lanzado, Laia, lo siento, con los matices que requiere. Sí, era básicamente como para contar qué deja fuera, ¿no?, esta ley. ¿Qué partes deja fuera? Clara estaba hablando también de la justicia más restaurativa en todos los temas de violencia machista, que aquí no se aplican, pero en otros países sí, y además que han dado resultados positivos. Por ejemplo, ¿no?, yo preguntaba también por eso, ¿qué deja fuera esta ley teniendo esa mirada tan penal que estábamos hablando? Pues siento decir que mi respuesta es como muy similar a la de antes, ¿no? Cuando decía deja fuera todo, estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba Clara, de que el error es de partida. El error es poner el énfasis en una ley y que sea una ley básicamente o prácticamente penal. Si se hubiese iniciado o se hubiera pensado esta ley desde otros lugares y haciendo énfasis en una cantidad enorme de elementos en torno, por ejemplo, ¿no?, a derechos de las víctimas, derechos reales, para aterrizarlos más allá de lo que plantea el Estatuto de la Víctima, en el ámbito concreto, ¿no?, de las violencias sexuales. Si hubiese hecho, por ejemplo, todo el tema del acompañamiento, bueno, en fin, prácticas restaurativas en ese ámbito, que lejos de eso lo prohíbe, ejecución de la pena en delitos, en ejecución de la pena de infractores que han cometido delitos relacionados de violencias sexuales en sentido amplio, ¿no? No existen programas específicos, por ejemplo, sí que los hay de agresiones sexuales, que por cierto no están en absoluto instaurados ni remotamente en todas las cárceles del Estado español, y no sé muy bien cuál es la situación en este momento en Cataluña, pero sé que también, bueno, pues hay serias críticas por ahí al respecto, ¿no? Poner el acento en cuestiones relacionadas, y todo esto sin criticar la pena privativa de libertad. Quiero decir que no hace falta ponerse en una lógica totalmente antipunitivista para haber creado una ley haciendo énfasis en otras cuestiones, ¿no? Programas, decía, que perdía el hilo, que no existen, de reinserción o programas de reinserción para personas que han cometido delitos de trata de seres humanos, de trata, bueno, sobre todo pues, mujeres traídas de otros lugares para ejercer aquí la prostitución. Y así, pues, un largo etcétera, ¿no? Entonces, se dejan muchísimos elementos muy interesantes en el tratamiento real y lejos de discursos políticos, en lo que sería pensando y poniendo a las personas y a las comunidades en el centro, un montón de elementos, porque el foco se sigue poniendo en lo penal. Y no olvidemos que las críticas a la cuestión de que había que reformar estos delitos
con lo que en absoluto estaba de acuerdo la comunidad de jueces, fiscales, abogados. Es más, yo he hablado con muchísimos jueces, con muchísimos magistrados y magistradas, bueno, que traen la cuestión de que había determinados consensos que estaban bien hilvanados y que algunas cositas podían ser mejorables, pero que lo que trae la reforma son muchísimos más interrogantes, ¿no? y problemas sobre cuestiones que estaban resueltas. Porque decía que no nos olvidemos que sobre todo esto viene por el tratamiento y por la sentencia de la manada y por lo que interpretó en concreto, ¿no? 3 personas sobre un artículo concreto, y más allá de que efectivamente detrás está toda esta cuestión de si un abuso y una agresión, cómo tiene que ser tratado. Es decir, la cuestión desde criterios y principios generales del derecho penal era necesaria y estaba ahí. Pero ha visto impregnada y ha dejado totalmente soslayada el resto de elementos en los que creo que se tenían que haber puesto más énfasis. Clara, dius al teu article, la violència contra les dones és molt sovint el recurs perfecte per defensar, no?, aquestes polítiques penals que estàveu explicant. Per què creus que hi ha una part del feminisme que sí que defensa aquestes polítiques i s'ha ficat molt durament a defensar-les? Aquesta sensació, potser d'impunitat que han tingut moltes dones a l'hora d'abordar aquests temes. Bueno, esto de la violencia contra las mujeres es a menudo la excusa. Yo creo que es una cosa a tener en cuenta. De hecho, la violencia contra las mujeres, antes decíamos, como las extremas derechas, ¿cómo hablan de esto? O sea, las extremas derechas solo se acuerdan, ¿no?, de esta cuestión para señalar a población migrante, los menas, etcétera, etcétera. Pero especialmente la cuestión de la violencia sexual es como el paradigma, ¿no?, de ese tipo de delito que siempre se utiliza como el monstruo, digamos, ¿no?, que justifica las penas más duras. Y especialmente, además, la violencia sexual contra los menores. Violencia sexual contra las mujeres, violencia sexual contra los menores, ¿no? Y siempre hay casos, ¿no?, que sacuden a una sociedad y que acaban justificando. Y siempre hay, por parte de la extrema derecha, una utilización de este tipo de casos. El padre de Diana Kerr, por ejemplo, es un gran, en este sentido, vocero como de las posiciones de Vox, cadena perpetua, pena de muerte se suele pedir en estos casos, y además como que el agresor sexual se dibuja como eso, como ese monstruo fuera de la sociedad, ¿no?, que es enormemente horroroso. Si vemos películas, por ejemplo, de cine mainstream, el psicópata, ¿no?, el psicópata que está totalmente loco, que no hay nada que entender en él, suele ser un agresor sexual, violador de mujeres, etcétera. Y nuevamente, no se comprende la violencia sexual como un problema estructural, como algo que tiene que ver con nuestra cultura, como algo que tiene que ver con nuestra normalidad, no con la pura excepción, ¿no? ¿Y por qué una parte del feminismo lo ha comprado? Bueno, ha interiorizado, ha asimilado, yo creo que lo que es efectivamente funcional al orden social. O sea, son discursos que tapan la cuestión de fondo que tendríamos que mirar y que sirven como de excusa para precisamente políticas reaccionarias, políticas conservadoras y reaccionarias. Creo también en este sentido que, por ejemplo, la ley del solo sí es un caso evidentísimo. No deberíamos infravalorar el tipo de efecto que tiene el dominio cultural norteamericano estadounidense. O sea, muchas de las políticas en relación a la violencia sexual y el lema solo sí es un lema norteamericano que se puso en marcha en Estados Unidos hace 20 años, o sea, el Only Yes Means Yes lleva oyéndose en Estados Unidos muchísimo tiempo. La regulación, digamos, a través de leyes en algunos estados, protocolos contra la violencia sexual, ha dado para un debate en Estados Unidos y no deja de tener que ver con un dominio cultural norteamericano. Pensemos en el Me Too y la manera en la que se extiende eso. Es decir, el Me Too no nos hubiera llegado si hubiera pasado en un país de África ni siquiera en otro país europeo, ¿no? Estados Unidos tiene una gran potencia para exportar discursos y marcos dominantes, y creo que en este sentido hay una cierta americanización del debate feminista en el contexto español,
una cierta incorporación de esos marcos que en el propio contexto de Estados Unidos ha tenido también sus contestaciones críticas. O sea, muchas feministas no han estado de acuerdo con esta manera de enfocar la cuestión. Muchas feministas están haciendo discursos de, oye, en Estados Unidos las políticas feministas y especialmente contra la violencia sexual han servido a la política carcelaria, han servido a un incremento de la política carcelaria. Ojo que esto es peligrosísimo. Pero no son las voces más dominantes, no son las que tienen más altavoces. Y en este sentido, de nuevo, como quiénes son los aliados y a quién interesa, el feminismo, digamos, más beligerante con toda esta cuestión de, o que ha hecho un discurso más del terror sexual en Estados Unidos, por ejemplo, centrado en prohibición de la pornografía en todos los aspectos, se alió con la derecha norteamericana de Reagan. Hubo una confluencia total entre ese feminismo y la derecha neoconservadora estadounidense, ¿no? Entonces, bueno, hay alianzas funcionales y yo creo que aquí, también estaba hace poco como en el contexto latinoamericano, yo creo que hay que hacer este tipo de mirada crítica de dónde vienen las recetas, de qué contextos vienen y a qué contextos llegan. Porque igual que creo que en el contexto español se está incorporando los discursos feministas dominantes norteamericanos, también muchas feministas españolas las exportan al contexto latinoamericano con un poder enorme, porque nosotros, por razones además históricas coloniales, tenemos una capacidad enorme de exportar desde el contexto español ciertos discursos. El tema trans es muy, muy claro, ¿no? Y ahí decían, es que a México o a Argentina llega el feminismo español con una potencia enorme. Hay, por ejemplo, un poder editorial que explica muchísimas cosas, ¿no? de por qué llegan tan fuerte algunos discursos. Y la sensación de muchas feministas de esto no es realmente una cosa de nuestro contexto, no entendemos la sexualidad así en América Latina y sin embargo están llegando estas recetas. Entonces, también una mirada crítica con respecto al movimiento de las ideas, de dónde vienen i per què, no? Paz, Albert, si voleu afegir alguna cosa. No, jo tinc la sensació de que un dels eixos fonamentals del populisme punitiu és la instrumentalització de la víctima. És agafar a totes les víctimes, col·locar-les al mateix sac, transmetre que tenen els mateixos interessos, que qualsevol avantatge o qualsevol benefici que oferim al victimari és una ofensa cap a la víctima i, per tant, intentar trobar el monstre més adient per poder anar endurint progressivament el Codi Penal i per poder anar mostrant que hi ha una solució fàcil, que és aquest enduriment del Codi Penal. Els discursos del populisme punitiu al nostre país jo crec que van trobar un monstre molt adient en el terrorisme, després van trobar un monstre molt adient en aquells delictes que generen més repugnància cap a la ciutadania, portant al Parlament a defensar enduriments del Codi Penal al pare de Marta del Castillo, per exemple, i amb això justifiquem enduriments progressius del Codi Penal per circumstàncies que són molt excepcionals. Perquè la major part de les persones que s'enfronten a problemes amb el Codi Penal s'hi enfronten per delictes que res tenen a veure amb aquestes situacions que generen especial rebuig a la ciutadania. Però això ho ignorem en els debats públics perquè el debat públic es centra en allò que és més evident. Ara estem creant un altre monstre. I estem creant un altre monstre a través d'aquest debat sobre quin tipus d'enduriment penal hem de fer servir per atacar un problema que és clarament estructural i que, a més, hi ha molt poques tipologies delictives on s'hagi demostrat que l'enduriment de pena redueix el delicte. Molt poques. I crec que el terreny de la sexualitat no és una d'elles, precisament. O sigui, no hi ha una relació entre enduriment de penes i reducció de delictes. Y esto de la cuestión del terrorismo como, efectivamente, como el marco de la monstruosidad total que justifica una política penal excepcional, ¿no? Claro, una cosa también muy preocupante es en el terreno del feminismo esta tentación muchas veces de utilizar el término terrorismo para esto, ¿no? Terrorismo contra las mujeres. Me parece súper desafortunado. O
O sea, no tiene nada que ver la cuestión del terrorismo con la cuestión de la violencia de género. Pero es, digamos, en esta tendencia, ¿no?, de lo monstruoso, lo que suene más grave, lo que suene más fuerte, pues utilizamos estas palabras, ¿no? Y recientemente, lo último que he visto que sacaba el Ministerio de Igualdad era equiparar las víctimas de violencia a las víctimas de terrorismo. En general, me parece una idea súper desacertada. Primero, es una medida populista en el sentido de las vamos a considerar víctimas por encima de cualquier otra por el horror, digamos, de esta violencia, entonces que tengan los beneficios de las víctimas de terrorismo. Pero no tiene ningún sentido que una víctima o que un hijo de una mujer asesinada por violencia de género tenga determinadas acceso a cosas que no tiene otro tipo de... O sea, es solamente una cuestión, digamos, que políticamente vende y que legitima todo el rato el marco del terrorismo, y creo que es tremendamente equivocado, ¿no? O sea, este uso como del terrorismo que, insisto, siempre sirve para, en realidad, habilitar la excepcionalidad penal. És a lo que abre la puerta, no? I que hi ha com de rerefons aquest marc de l'extrema dreta que està molt abonada a això, no? Veient com ha funcionat aquesta política i aquest marc que tenim de estan deixant anar, no?, agressors sexuals així com sense explicar res, doncs que està molt abonada aquesta campanya a les noves eleccions. O sigui, el que pugui passar ara, aquest marc beneficia molt clarament a l'extrema dreta i serà molt difícil realment trencar-lo perquè no hi ha moltes línies. Em sembla molt interessant tot això que estem parlant, però m'agradaria obrir la paraula al públic, només com una última pregunta. A partir del que tu, Albert, dius al teu text i dius l'alternativa al populisme punitiu, que és això que s'ha explicat fins ara, no és negar el dret de les persones a sentir-se segures, sinó impulsar polítiques que realment generin seguretat. Venen unes eleccions generals, quines són aquestes polítiques? Clar, a nivell macro, el que passa és que si ens quedem en el nivell macro llavors perdem sempre, no? Sí. A nivell macro del que estem parlant és de fer volta enrere a la destrucció dels mecanismes de protecció social. O sigui, el que hem fet en els últims anys ha estat destruir els mecanismes de protecció social i substituir-los per un altre tipus de suposada protecció, que és la protecció policial i la protecció penal. Llavors, a la gent li diem, estàs insegur, no pateixis, posarem més policia al carrer i aquestes persones que generen aquesta inseguretat a través d'aquest batibull d'idees, de desordre, brutícia, migrants i tot això ho solucionarem a través del Codi Penal. Per tant, fer marxa enrere això i parlar de disputar el concepte de la seguretat i parlar de la seguretat a tenir una vida digna en el teu barri, en un entorn apropiat, amb unes relacions humanes apropiades, etc. Però clar, aquí estaríem en el terreny de les idees macro. A nivell de seguretat respecte al delicte, respecte a la probabilitat de ser víctima d'un delicte, el que genera seguretat en una ciutat, en el teixit urbà, és que aquest teixit urbà sigui utilitzat, hi hagi tràfic, hi hagi persones fent coses, hi hagi persones portant a terme la seva vida quotidiana. Hi ha algun estudi molt interessant sobre com van baixar les taxes de delinqüència en alguns barris nord-americans precisament quan van arribar onades de migrants llatinoamericans a ocupar barris que havien estat molt abandonats i que estaven clarament molt deteriorats. L'arribada de migració de països llatinoamericans en aquests barris va portar que hi hagués una sèrie de gent que no tenia automòbil perquè no se'l podia permetre i no podia anar a comprar als grans centres comercials. Per tant, va generar els incentius perquè hi hagués gent que muntés petits comerços molt precaris en els quals venia aquells articles de la vida quotidiana que la gent havia d'adquirir. I per tant va començar a caminar gent pel carrer i van caure els fets delictius, sobretot els petits robatoris, els petits atracaments, els furts, el conflicte amb persones drogodependents que estaven buscant recursos per una dosi, etc. I això va ser al mig dels anys 90, en un moment on la delinqüència al carrer en aquestes ciutats era bastant elevada. Per tant, fer ús de l'espai públic, fer ús de la ciutat per l'activitat comunitària, per les activitats que generen xarxa social tangible, és una manera de generar seguretat.
clar, d'aquí a plantejar-se que la ciutat és un lloc per on passem a l'hora de fer activitat econòmica, és a dir, només tenim dret a utilitzar l'espai públic per desplaçar-nos cap a la feina, per desplaçar-nos cap a comprar alguna cosa, i si pot ser fer-ho amb un vehicle privat, doncs això sí que és capaç de matar la seguretat d'alguns barris. Clara Paz. Sí, mira, quisiera hacer un apunte, sé que me he quedado antes con las ganas de apuntar o de sumar una cosita a lo que comentaba Clara sobre el tema de los feminismos, ¿no? Y claro, siempre pensamos, o sea, hay que decir que hay muchísimas formas de entender el feminismo y muchísimos feminismos distintos, ¿no? Y esto es crucial para poder ver qué es lo que ha sucedido y por qué el feminismo más hegemónico se ha sumado a las tendencias punitivas. Y simplemente quería mencionar la idea de que básicamente el feminismo, o todos los excepto el feminismo claramente antipunitivista, que está muy poquito desarrollado todavía en el Estado español, pues no ha sido capaz de ver claramente las semejanzas que hay entre el poder punitivo y el poder patriarcal. Y desde ahí, y desde no ser capaz de ver esto, no ha sido capaz o no se ha atrevido a cuestionar de manera frontal la pena privativa de libertad, de manera frontal el recurso al derecho penal, y en el fondo es porque nosotras también estamos construidas de orden punitivo, ¿sí? Nosotras tenemos todavía, el movimiento feminista tiene todavía mucho que pensar acerca de esa relación entre lo punitivo y el patriarcado y acerca de las respuestas punitivas y el castigo con el patriarcado y todo esto, ¿no? Entonces, yo soy optimista por naturaleza, creo que pues hay ciertos feminismos que están en el camino precisamente de indagar todas esas relaciones, que puede ser que nunca sea el hegemónico y que puede ser que nunca consiga como poner su granito de arena en la construcción de otras lógicas. Pero en torno a la pregunta que hacías, creo que uno de los elementos más allá de dónde venimos, ¿no? Y toda la pertinencia que ha traído Clara, también está esta idea de las dificultades de cuestionar las respuestas formales desde el derecho hasta ahora conocidas por esos marcos mentales en los que estamos anclados. Respecto a la pregunta que ya ahora formulaba Slaia, es como muy, seguramente parezca que sea casposo y esté pasado de moda. Pero la cuestión es que creo que el alejarse del punitivismo es ir a seguir construyendo tejido social y a seguir ofreciendo las oportunidades a las personas y a los colectivos para que su recurso no sea el cometer un delito. Tenemos que centrar el debate teniendo en cuenta que las personas que están en prisión, en su mayoría, son personas que están por delitos contra el patrimonio. Tenemos que seguir insistiendo en la necesidad de que no haya personas viviendo en la calle, de que las personas puedan vivir dignamente y económicamente. Tenemos que seguir insistiendo en la relación que existe entre enfermedad mental y delito, no porque haya muchas personas con enfermedad mental que cometen delitos, sino porque son captadas de una manera mucho más eficaz y eficiente por el sistema, cuestiones relacionadas con las drogas y cuestiones relacionadas con la educación, cuestiones relacionadas, como decía Albert, ¿no? con de qué manera creo mis barrios y qué quiero que se mueva, ¿no? en mis barrios, donde toda la gente se relacione en un centro comercial o donde verdaderamente haya vida que en sí mismo protege de situaciones de violencia o al menos de violencia física, y estoy hablando de delitos de lesiones o incluso delitos de agresión sexual. Parecen que son recetas clásicas, pero son recetas que se siguen sin confiar en exclusiva en ellas a un largo plazo y con coherencia. Algunas de ellas se han desplegado y creo que con una notable incidencia. Lo que pasa que nos han metido en la cabeza que como hay muchas personas en prisión sigue habiendo criminalidad, pero es que esto no es así. O sea, tenemos más personas en prisión que hace unos años, no porque haya más delincuencia, que hay muchísima menos, sino porque cada vez tenemos penas más graves. Entonces, teniendo en cuenta el tipo de delincuencia que hay y que
no podemos decir que hay campañas que no estén funcionando, porque sí, todas las cuestiones de prevención de droga, etcétera, etcétera, claro que están funcionando. Lo que ocurre es que seguimos poniendo el acento pues, en el foco en lo penal y en las reformas penales y en más penas, y entonces las cárceles se nos llenan. Clara, si quieres. Sí, no, a ver, yo creo que Albert y Paz han contestado muy bien a esa pregunta. Solo iba a añadir a la cuestión del optimismo que yo... o sea, yo también soy optimista por la parte de que creo que este debate se está abriendo, o los últimos años se ha abierto mucho más de lo que estaba abriéndose antes, y celebro muchísimo, por ejemplo, este número, que apostéis por este debate. Creo que poco a poco diría que se empieza a escuchar. Entonces yo creo que eso ya es una muy buena noticia. Pero por acabar diría aparte que es que creo que ahora, ¿no?, que tanto nos importa como la emergencia de los proyectos reaccionarios y la extrema derecha y tal, es que me parece que apostar por el punitivismo es básicamente apostar por una especie de mundo donde no hay solución. O sea, un mundo donde no hay futuro, ¿no? Porque decía Ken Loach esto de cuando la gente pierde la esperanza, vota fascismo. Y vota fascismo además cínicamente, no entusiastamente, sino, bueno, pues si no hay otra cosa, si no se puede hacer otra cosa, pues esto, ¿no? Y claro, para mí lo que está en juego en un debate como este es algo tan importante como si hay proyectos que puedan hacernos imaginar que un mundo mejor es posible. Es que esto es lo que está aquí en juego. O sea, si tú no consideras que un victimario o alguien que ha hecho daño puede dejar de hacerlo, o si no consideras que alguien que ha sido víctima puede dejar de ser víctima toda la vida y nada más que víctima, que esto es a lo que lleva también el discurso punitivo, es que no hay salida, o sea, es que no hay futuro, es que no hay transformación social, es que no hay un mundo que desear, es que no hay ningún más allá al que caminar, ¿no? Entonces, ¿qué destruye a la extrema derecha? Un victimario que se arrepiente y que pide perdón. Esto es lo que nunca quieren que exista. Esto es lo que no quieren que veamos. Lo que quieren que no imaginemos y que no hagamos posible. Una víctima que no responde con revancha y con venganza. Eso es lo que no quiere que vea la extrema derecha. Entonces, hacer visible esto, demostrar que eso es posible, es básicamente demostrar que otro mundo es posible. Entonces nos jugamos nada más que esto, o sea, nada más y nada menos que esto, que creo que es la gran cuestión de si somos capaces de que la gente crea en un mundo más deseable que el que está ofreciendo los proyectos reaccionarios, no? Ja veieu que és que realment cada pregunta obre 2 debats més i que cadascuna d'aquestes doncs, ja seria realment una xerrada, però tenim ganes de sentir-vos a vosaltres també, de que feu preguntes i reflexions, així que si algú de vosaltres vol dir alguna cosa. Mira, que et porten el micròfon. Estic molt content. Estic molt content del que heu dit, de veritat. Tenia por, a veure per on sortiria la cosa punitiva i molt bé, us felicito de cor. Y lo último que has dicho, Clara, me parece estupendo. Yo voy a Brians 2, cada martes. Y hay un gitano, simpaticísimo, que trabaja muy bien en talleres, que me dice, yo he pedido poder tener justicia restaurativa. Y yo le pregunto, es de mi barrio, es de Bellvitge. Digo, ¿y por qué? Porque en realidad el juez no se dio cuenta cuando yo hice la declaración que quien cometió el delito era mi primo y no fui yo, pero yo estaba junto a él y pareció visualmente que era yo. Y yo me callé en aquel momento. Pero ahora me gustaría poder decir toda la verdad. Ahora que han pasado tantos años, tiene 15 años. Digo, fíjate qué oportunidad para una justicia restaurativa de calidad. Lo único que me pasó cuando fui a ver a la psicóloga de su módulo, que dice, hombre, es que esto corre el riesgo de volver a abrir heridas que quizá ya han cicatrizado. Y la psicóloga estaba un poco a la defensiva. Yo pensé, qué pena, que esa persona, que también bueno, es una persona que trabaja bien, no digo que no diga, vamos a aprovechar la oportunidad y conseguir que un gitano, con todo lo que simboliza una persona así, es capaz de hacer contribuir a la justicia restaurativa. Gràcies per l'aportació. Mercè?
Hola, bona tarda. En primer lloc, gràcies pel debat. Em sembla superinteressant. I volia incidir, jo crec que més o menys s'ha dit, però incidir en un tema que és que la cultura del càstig, com que a més és impartida des de dalt, des del poder, des de la justícia penal, etc., desresponsabilitza la comunitat. I estic totalment amb el que deia la Paz, que el que hem de fer és construir comunitat. O sigui, què es fa en una escola quan surten uns xavals que agredeixen? Els apartem i els castiguem o fem comunitat perquè tots ens coneguem i puguem entre tots no només arropar la víctima, sinó també arropar el futur agressor, no? I si no anem per aquest camí, jo crec que no ens en sortirem, no? I a mi és veritat que, clar, mediàticament tota la solució que se'ns ofereix és la presó, i d'ahí pudrete en la càrcel, però si tu i jo he treballat bastants anys a justícia restaurativa, en l'àmbit penal, i quan tu parles amb una víctima i li ofereixes realment, li demanes què necessita, moltes vegades et diu, a mi de què em serveix que aquesta persona es passi 10 anys a la presó. Jo necessito altres coses, i potser necessito el que deia la Clara, no? Veure que entén el dany que m'ha fet, veure que es pot responsabilitzar d'això, perquè tenir-lo 10 anys a la presó o 15 és igual, i que surti igual, perquè no ens creiem que la presó, jo crec que ja no ens ho creiem ningú, que la presó rehabilita, si no, no diríem que els de Bildu no poden anar a les llistes, si no, no diríem que un agressor sexual no pot anar a les llistes si ens ho creguéssim, no? Res. Hi ha molt a dir, però moltes gràcies. Gràcies, Marta. En primer lloc, moltes gràcies pel debat, m'ha agradat moltíssim. Respecte a l'optimisme, jo em considero una persona optimista de naturalesa també, però aquest aspecte, els mitjans de comunicació m'estan fent perdre bastant l'optimisme, sincerament, i penso que com recuperem els termes usurpats com la seguretat o la llibertat, que realment penso que han fet... O sigui, aquesta usurpació, jo crec que l'esquerra no se n'adona de la pèrdua que ha suposat per tot el moviment, pel progrés, o sigui, el fet que la llibertat sigui d'Ayuso i ja no sigui tenir, no sé, certes garanties socials cobertes en les persones, crec que és una cosa que sincerament se'n parla poc i es fa poca feina per recuperar-ho. No sé, no veig com un gran moviment centrat en recuperar aquests termes. I, d'altra banda, com fem... O sigui, si l'establishment i els mitjans estan en contra nostra, perquè, com bé has dit, agrupa o aglomera certs temes que no haurien d'anar de la mà en debats polítics, si ja dona tota una idea contrària sobre com has de pensar. Si els mitjans estan ocupats per l'elit, des de les classes populars, com ho fem per recuperar el discurs? O sigui, perquè clarament les persones que veuen a l'Anna Rosa o els debats de TV3, és que ja no importa de quin caire siguis, no venen aquestes xerrades. No els arriba aquest discurs. O sigui, com arribem a la gent que no pensa com nosaltres o que està fora d'aquest pensament? Que és que la gent que ve aquí és perquè ja ve amb una predisposició de sentir aquest discurs. Bueno, ja està. Bueno, crec que és una gran pregunta. Sí. El més fotut d'això és que, li he estat donant voltes, és que no és només una qüestió de mitjans. O sigui, de certa edat cap a baix, la gent no s'informa a través dels mitjans de comunicació. S'informa a través de les xarxes socials i els missatges que els arriben són extremadament simples i a més els emeten uns operadors que no tenen res a veure amb aquestes elits que estan desenvolupant aquest discurs. Els emeten uns operadors que per alguna raó tenen una influència sobre l'opinió pública que a més en alguns casos estan finançats per l'extrema dreta i que a més estan deixant anar unes barbaritats i unes afirmacions sense cap mena de suport empíric que són acceptades com a veritat absoluta per part de joves que en alguns casos no tenen ni tan sols dret a vot perquè estan parlant d'adolescents. Llavors, no és només disputar l'espai als mitjans de comunicació, on encara hi ha mitjans de comunicació que es veuen obligats a mantenir una certa correcció política, i crec que en el panorama mediàtic hi ha determinades coses que només es poden dir a casa de l'Anna Rosa i a casa de la Susana Griso i que no serien acceptables en altres espais, però allà ja s'emeten
i ja hi ha una sèrie d'altaveus que ho amplifiquen a les xarxes socials. Per tant, molta resposta no tinc, però està clar que d'alguna manera hauríem de ser capaços de teixir comunitat també per protegir les veus dissidents en aquest sentit. O sigui, resulta que ara el que és transgressor pels joves i adolescents és defendre posicionaments d'extrema dreta, perquè resulta que hi ha una mena de dictadura progre que fa que això no es pugui dir. Per tant, jo, rebel, en la meva joventut rebel, ser pràcticament filofeixista és rebel·lia, quan en realitat s'han col·locat en una posició de víctima perquè el que és realment dissident és parlar d'antipunitivisme, però això és impossible perquè si tu et posiciones en un àmbit públic parlant d'antipunitivisme reps per tot arreu. És realment dur dir determinats missatges, fins al punt que en una aula universitària ara mateix dir que la inseguretat a Barcelona és una cosa molt relativa significa tenir avaluacions que posen el dit a la nafra en aquest tema i fins i tot queixes al responsable dels estudis. Això m'ha passat. És a dir, com poseu a una facultat de criminologia algú que diu aquesta xorrada. Això m'ha passat. Imagineu-vos a les xarxes socials, imagineu-vos donant la cara públicament. Jo no em vull imaginar estar en un càrrec de responsabilitat política i fer unes declaracions en lògica antipunitiva o per exemple, declaracions alineades amb potser no fa falta tanta policia, potser el que fa falta és una altra cosa. Això ho dius, tenir una responsabilitat política i reps per tot arreu. Per tant, estem en un caldo de cultiu molt perillós de falta de respecte fins i tot cap a la institucionalitat. Jo crec que potser ho hem de començar a disputar des de la base i des de crear comunitats més enllà de trobar-nos físicament els convençuts, crear comunitats i crear coneixement que es pugui difondre. O sigui, poder tenir un enllaç a un article que parli d'això, que no sigui un article acadèmic en una revista X que a més està en anglès, això és supervaluós. A mi em gratifica molt més poder escriure aquí per poder tenir un enllaç en obert, a més, que ningú ha de pagar, que escriure en una revista de primer quartil que no es llegirà ningú. Per tant, això és molt valuós, és poder remetre la gent a textos que són relativament senzills. I si els poguéssim fer encara més senzills, que és el que heu fet vosaltres, millor. Per tant, igual és un petit gra de sorra, però anem fent i anem generant coneixement que sigui digerible. I escolta'm, si algú pot fer en format audiovisual molt curtet i moure-ho en àmbits on els que passem de 40 no ens movem bé, doncs millor que millor. Clara Paz, si queréis añadir algo. No, iba a decir que por alusiones, que veo que esta frase de soy optimista por naturaleza ha tenido su incidencia, he de decir que esto de que soy optimista por naturaleza es desde la perspectiva de un anclaje como motor de vida para desplegar mi asunto vital propio. Es decir, es que o eres optimista o no te levantas de la cama, ¿no? Pero evidentemente, por nombrarlo y por si no ha quedado claro, ¿no? Pues de lo escrito, de lo dicho, veo el panorama muy oscuro y bueno, veo pues muchos frenos para poder desplegar estrategias alejadas del castigo, ¿no? Y desde que soy madre esto se ha acentuado de unas maneras disparatadas, porque darme cuenta de cómo está asentado todavía el castigo en las prácticas cotidianas de las familias y en las prácticas cotidianas de las escuelas. Mi hija mayor ha ido este año por primera vez a la escuela infantil. Y yo creo que están deseando que acabe el curso para quitarme de en medio, ¿no? Porque es que cada detalle y cada cosa que veo es tremenda y todo lo relaciono con el castigo y seguramente que haya una parte de obsesión, pero hay otra de enorme problema en el que vivimos, porque ¿cómo vamos a hacer que esos pequeños y esas pequeñas sean capaces, ¿no?, de salir de las lógicas punitivas y de pensar en lógicas distintas, a poner el foco en lo penal, que es en lo que llevamos hablando todo este rato, ¿no? La pregunta que hacía la compañera, dos cosas me han venido. La primera es que no podemos menospreciar el llegar desde caminos informales o desde la propia experiencia a los discursos antipunitivistas. Conozco a muy pocas personas que hayan tenido una relación, no con la Administración de Justicia Penal, sino en general con la Administración de Justicia o la Policía, y que hayan tenido una experiencia satisfactoria. La mayor parte de las personas que conozco que han estado en relación, y ya hablando en concreto con la justicia penal, no directamente, sino por personas conocidas, etcétera, etcétera,
han empezado a buscar alternativas a esto o formas distintas porque han visto lo que verdaderamente implica. Entonces, esos caminos que no los podemos controlar, que son los caminos informales de la experiencia vital de las personas y de las comunidades, no los podemos menospreciar y son muy potentes. Y desde ahí la necesidad, ¿no?, de crear grupos de familiares de personas presas, de crear grupos de personas que han sido afectadas por la violencia policial, de crear grupos en comunidad de víctimas revictimizadas al acudir a la justicia, porque esos caminos son los más potentes desde mi punto de vista y estos no son los que podemos controlar. Y los otros, lo otro un poquito en relación a lo que decía Albert, pues son los formales y ahí está parte de la responsabilidad y creo que son los agentes públicos y desde las administraciones públicas donde desde la responsabilidad se tendría ya que al menos en materia de justicia restaurativa coger todos los materiales que existen y empezar a informar, ¿no?, a las comunidades de que esta herramienta existe. La Generalitat tiene desde hace muchísimos años el servicio de justicia restaurativa y habrá que pedir responsabilidades acerca de cómo funciona, cómo se financia, cómo se puede extender o por qué lo ahorcan para que no se extienda mucho más. Ahí lo dejo. Y lo mismo pasa con el Gobierno de Navarra, que tenemos también un servicio de justicia restaurativa. Es decir, hay una parte como de responsabilidad que tendríamos que exigir y desde las universidades también a las administraciones públicas de todo lo que se puede hacer con lo que ya tenemos, porque existe la justicia restaurativa y es mucho menos conocida de lo que debería de ser, para que las personas interesadas puedan llegar a ello y no sea tan difícil. Insisto, no estoy hablando de que las personas se afinen con la lógica antipunitivista, pero simplemente que tengan una aproximación a algo distinto que no sea penas de prisión, castigo, venganza. Salir de ahí, no? És pràcticament l'hora que havíem quedat per acabar. Si voleu, les reflexions les fem ara baixant i més a peu. Gràcies, Paz, Clara i Albert, per haver vingut. Em sap greu perquè sempre aquests temes es queden molt curts, però moltes gràcies a tots per haver vingut avui i gràcies a l'ICIP per la valentia de parlar d'aquest tema. Gràcies. Moltes gràcies.